pensar un poco y hacer un planteo respecto de lo que entiendo va a ser mi temática para la exposición de hoy, para la ponencia de hoy, que tiene que ver con pensar especialmente cuáles son las competencias pedagógico-didácticas que entiendo debe tener o debe procurar tener un docente, un profesor que esté a la altura de las circunstancias del mundo que vivimos, un profesor como dimos en llamar para este encuentro un profesor 4.0. Y para empezar a pensar un poco en esto que tenemos que empezar a replantearnos los docentes, esto que invito a empezar a pensar desde un lugar actual, pedagógico, didáctico, desde lo pedagógico didáctico, convoco a quienes nos están escuchando a que miren un poco esas imágenes. Son 3 imágenes que hablan de formatos pedagógico-didácticos distintos, en momentos distintos o con características no tan iguales, y me parece que para empezar a acompañarme en esta reflexión puede ser interesante que cada uno y cada una procure encontrarse en esas imágenes. ¿Con cuál de los docentes que aparecen ahí en esos 3 modelos educativos se sienten identificados mayormente, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en realidad en mis clases indistintamente tomo cualquiera de esos 3 roles, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver más con cuál de estos 3 modelos son aquellos que a vos te interpelan más, que a ti te interpelan más para no ser tan argentina hablando en este sentido. Y después de esta invitación, empezar a pensar qué es lo que propongo analizar de este profesor 4.0. Bueno, y es una propuesta que tiene que ver con entender que cuando la escolaridad empieza a contar con el acceso de alumnos y docentes a la Big Data, a la información disponible a través de Internet de modo tan fácil, va a ser necesario actualizar las competencias pedagógico-didácticas de este docente. Y para eso me parece fundamental, y es lo que procuro hacer en lo que va de la ponencia, rever el concepto de lo que supone aprender. La invitación tiene que ver con primero pensar qué entendemos hoy desde las corrientes cognitivas por aprender, dónde está puesto el foco en el aprendizaje en la actualidad, en este mundo en el que nos convoca a ser docentes. Y a partir de acá, pensar entonces qué significa enseñar para este nuevo aprendizaje. Si nos proponemos un tipo particular de aprendizaje, ¿cuál va a ser nuestro rol docente en esta búsqueda? Y finalmente, y como necesariamente debe ocurrir, si reinterpretamos el concepto de aprender y de enseñar, ¿qué vamos a estar entendiendo por evaluar? ¿Cuál va a ser la finalidad y la forma en que deberíamos pensar esta evaluación? Y en este recorrido, y para esclarecer un poco esto de la nueva forma de comprender el aprendizaje o el aprendizaje desde otra dimensión, invito a hacer como una breve línea histórica de lo que las distintas corrientes pedagógico-didácticas interpretaron así sencillamente por el concepto de aprender. Hace ya más de 60 años, en Argentina, cada país podrá diferenciar década más, década menos, conocimos una corriente pedagógico-didáctica que fue fuerte en los distintos niveles educativos, que fue el conductismo. ¿Cómo respondía esta corriente a la pregunta sencilla de qué es aprender? Y básicamente para el conductismo, me gusta tomar la analogía de entender que de esta forma se formaron los docentes de nuestros docentes, sin duda, ¿no? Y entendían por aprender al repetir. Para el conductismo, una corriente que claramente ya ha sido descartada en el marco de la educación concreta, aprender tenía que ver con repetir. El que aprendía era aquel que podía decir con las mismas palabras o en los mismos formatos o repetir las mismas actividades, las mismas competencias, las mismas conductas que el docente había ofrecido. Superado ese momento, ya hacia 4 décadas, a partir de unas 4 décadas a esta parte, el constructivismo interpela la mirada del conductismo
y ofrece una nueva versión de lo que sería aprender. Y aprender ya deja de concebirse como esta repetición y empieza a entenderse la necesidad de concebir el aprendizaje a través de la conexión. Ahora la conexión va a ser la clave. El constructivismo va a hacer foco en encontrar vínculos entre los distintos conceptos, los distintos temas, los distintos procesos que se enseñan, y el que aprende va a estar focalizando especialmente en encontrar estas conexiones entre uno y otros conceptos. Finalmente, y de 20 años a esta parte, aparecen corrientes y teorías más bien post-constructivistas que se van a oponer a alguna de las teorías o de las ideas básicas del constructivismo y a otras no, como podríamos estar hablando de las neurociencias, que si bien obviamente no nacen de la mano de la pedagogía o en el foco mismo de la pedagogía o la didáctica, sí pueden desde el estudio neurocientífico dar un aporte que va a ser reinterpretado a la luz de los aportes de la neurociencia. También podríamos mencionar en este caso la educación para la comprensión, una corriente que floreció fuertemente a partir del proyecto Cero de Harvard en Estados Unidos, donde grandes exponentes de la pedagogía y la didáctica van a estar proponiendo nuevas versiones del aprendizaje. Y desde este nuevo enfoque, aprender va a ser comprender. Desde este nuevo enfoque, entendemos que el aprendizaje tiene que ver con una capacidad flexible y subjetiva del sujeto. Quien aprende es capaz de manipular con libertad eso que está aprendiendo. Es capaz de aplicar un aprendizaje a distintas circunstancias, es capaz de opinar, es capaz de juzgar, es capaz de reinventar lo aprendido. Y desde estas nuevas miradas vamos a estar buscando distintas evidencias de aprendizaje. ¿Qué es lo que indicaba? En cada una de las corrientes de las que estuvimos hablando, de los momentos históricos de los que estuvimos hablando en educación, que un alumno había aprendido. Para el conductismo, como lo vemos en esta imagen, la evidencia de aprendizaje, es decir, el alumno o la alumna demostraban haber aprendido cuando eran capaces de repetir una lección. Para el constructivismo, el alumno daba evidencia de aprendizaje cuando podía conectar las ideas, cuando podía expresar la relación, por ejemplo, entre lo aprendido y lo aprendido con anterioridad. Para las nuevas corrientes neoconstructivistas, para la teoría de la comprensión, para estas miradas que nacen a partir del proyecto Cero de Harvard, del Growth de Barcelona, la evidencia de aprendizaje ya tiene que ver con capacidades, como decíamos, más flexibles. El alumno o la alumna acá que demuestran haber aprendido es el que puede relacionar, comparar, hipotetizar, analizar, emitir una opinión. Yo soy como base profesora de ciencias políticas y me gusta dar un ejemplo que me parece que da clara evidencia de lo que estoy hablando. De la mano del constructivismo, por ejemplo, si enseñara a Marx, del conductismo, perdón, si enseñara a Marx, el alumno que me demostraría haber aprendido Marx sería aquel que puede repetir la teoría, contar dónde nació, cuándo nació, cuáles fueron sus obras magistrales, cuáles fueron sus ideas principales. De la mano del constructivismo, la evidencia sería, bueno, de qué manera pueden relacionarse, por ejemplo, la idea de la división de clases con la idea de la plusvalía, con la idea de la revolución socialista, es decir, la conexión entre ideas. Desde esta nueva postura de la que vamos a empezar a hablar firmemente y que hace a las competencias del profesor 4.0, en realidad, el alumno que evidencia el aprendizaje es aquel que podría, por ejemplo, comparar a Marx con Durkheim, que puede emitir una opinión personal respecto de la mirada de Durkheim, que puede hacer un análisis de las distintas partes de la teoría y puede contarme cuáles son los elementos que constituyen la teoría. Es aquel que puede decirme qué opinaría Comte de la teoría de Marx. Es decir, desde esta nueva mirada, tenemos que estar pensando cómo fortalecer a nuestros alumnos y alumnas para que puedan manipular de manera flexible y subjetiva, incorporando su propia subjetividad en el aprendizaje de los conceptos.
Y es desde esta nueva mirada que si esto es aprender, enseñar requiere también disposiciones diferentes. Porque cuando lo que buscábamos en los alumnos en un primer momento tenía que ver con la repetición, tenía que ver con aquel alumno o alumna que puede copiar una teoría y reproducirla, o copiar una conducta, por ejemplo, en educación física y reproducirla, la función de aquel docente tenía que ver simplemente con exponer. Exponer esa teoría que después debía ser reproducida. Una buena exposición, una teorización locuaz, palabras claras, significativas, hacían a la esencia de un buen docente. En una segunda instancia, cuando la evidencia de aprendizaje o el aprendizaje era entendido como una mera conexión, la función principal del docente en esta etapa del auge del constructivismo tenía que ver, por ejemplo, con conectar las ideas viejas con las nuevas, basarse en el famoso andamiaje, por ejemplo, con las ideas de Ausubel, las ideas de Brunner, hacer redes conceptuales que pudieran facilitar la conexión entre las distintas partes de una teoría, hacer exposiciones dialogadas. En el constructivismo de base, a diferencia del conductismo, el alumno y la alumna se vuelve un interlocutor válido del docente. Las clases se hacen mucho más dialogadas, porque se entiende que el aprendizaje requiere esto, interconexión. En este nuevo momento, en esta nueva mirada respecto de lo que supone aprender, que tiene que ver con las miradas ya post-constructivistas, esta demanda a la hora de enseñar supone que el docente ya no solo exponga una teoría, no solo se limite a ayudar al alumno a construir el aprendizaje estableciendo conexiones, sino que ahora el docente tiene que acompañar y ayudar a sus alumnos a desarrollar un aprendizaje activo. En esta nueva necesidad, la información es fácil de conseguir. Lo difícil es poder comprender en profundidad, es poder analizar, relacionar, juzgar, hipotetizar, sacar conclusiones, hacer síntesis. Tiene que ver con maniobrar la información. Y esa maniobra de la información van a tener que hacerla activamente los alumnos y las alumnas. Con lo cual, el rol del docente empieza a ser otro. La mera exposición de teorías, la mera conjunción de encuentros y conexiones va a tener que ser reemplazado por un docente que sea capaz de lograr guiar a sus alumnos en las acciones que ellos mismos hagan. Y en estos nuevos formatos, en este nuevo camino del docente 4.0, hay un aprendizaje que se vuelve crucial. Va a ser fundamental enseñar algo. El pensamiento es el objeto mismo de aprendizaje por excelencia. El docente de la actualidad ya no debe abocarse tanto o íntegramente a transmitir o enseñar esos objetos de pensamiento que aparecen esos objetos de aprendizaje que aparecen fácilmente en la información que está a la mano de alumnos y docentes, sino que ahora, además de ese contenido, aparece un objeto de aprendizaje fundamental que es el pensamiento. Esto quiere decir que el docente actual debe dedicar tiempo, recursos y estrategias simplemente a enseñar a pensar. Y el contenido, todos los contenidos de aprendizaje, de matemática, de historia, de literatura, de lengua, de geografía, serán un medio para ayudar a desarrollar este pensamiento como objeto de aprendizaje. Y acá aparecen algunos de los teóricos de los que hablé soslayadamente, que a partir de distintos apartados de su teoría empiezan a exponer la importancia de enseñar a pensar. Tenemos acá, por ejemplo, a David Perkins, que junto con Ron Richard, desde el Proyecto Cero de Harvard, desarrolla la construcción de rutinas de pensamiento,
una herramienta ideal para lograr el desarrollo de este tipo de aprendizajes de la que voy a estar hablando más adelante. También podemos tomar como ejemplo a Robert Schwartz, que habla de las destrezas de pensamiento. Este pensamiento que no es único, no es simple. Tenemos la capacidad de pensar de distintas formas, llevar adelante distintos tipos de pensamiento. Existe el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico. Bien, ¿cómo logramos los docentes desarrollar todas esas potencialidades de pensamiento en nuestros alumnos y alumnas? Va a ser parte de la teoría de este autor, conjuntamente con Artur Costa, que habla también de los hábitos de mente. Es decir, estas disposiciones del pensamiento a tener cierta tendencia y habilidad a pensar bien y mejor. 3 teorías que nos van a estar dando herramientas y van a estar iluminando esto que son las competencias pedagógico-didácticas del docente 4.0. Pero también hay algunos autores clásicos que son menos nuevos, como el gran pedagogo brasilero Paulo Freire, que ya presentaban algunas líneas teóricas a tener muy en consideración para un docente que esté a la altura de la complejidad del mundo de hoy, donde el contenido pasa a ser un medio y no un fin en sí mismo. Paulo Freire proponía algo que a mí me interesa hoy renovar, convocar para tener presente hoy como docente. Hablaba de la pedagogía de la pregunta, ¿no? ¿Y a qué quiero apuntar con esto? ¿Qué entendemos por pedagogía de la pregunta? Habla de estimular una acción docente que no se remita simplemente a responder o buscar respuestas certeras y únicas en los alumnos, sino en incentivar la curiosidad de alumnos y alumnas. Ya no solo el docente que expone lo que llamaba la educación bancaria, una pregunta que el alumno no hizo, sino un docente capaz de promover la pregunta curiosa, motivadora de ese alumno. Apuntalando esto con la realización de preguntas que no tuvieran una única respuesta. Genéricamente los docentes hacemos preguntas en el aula esperando que nuestros alumnos y alumnas nos respondan la respuesta correcta, eso que estamos esperando. Sin embargo, pensar en una nueva enseñanza-aprendizaje tiene que ver con proponer preguntas cuyas respuestas pudieran ser múltiples, porque ahí es donde aparece la comprensión subjetiva, y que múltiples posibilidades sean las correctas, ¿no? No es lo mismo preguntar cuándo fue la Revolución Francesa, una pregunta que tiene una sola respuesta como correcta, a preguntar qué hubieras hecho vos si el pueblo toma la Bastilla y vos fueras un gobernante. Este tipo de preguntas son preguntas que estimulan la curiosidad, estimulan la intervención subjetiva, y hay muchas respuestas posibles. Asimismo, habida cuenta de que puede así el alumno y alumna, respondiendo a esa pregunta, dar evidencia de que realmente aprendió la idea de la revolución. Por otro lado, y otro aspecto fundamental a tener en cuenta, tiene que ver con desproblematizar el error. Estamos acostumbrados los y las docentes a entender el error como un problema en las aulas, como si se tratara de algo que no debiera pasar. Parte de comprender este nuevo rol que tenemos los docentes tiene que ver con comprender que el error es parte del aprendizaje. La única forma de estimular la curiosidad y la posibilidad de dar respuestas subjetivas, individuales, personales a una misma pregunta, es abriendo la posibilidad del error sin que esto sea un problema. Pero más allá de las cualidades del método en términos generales, vamos a pensar qué podemos hacer, en el marco de qué tipo de actividades podemos los docentes proponer algo a la altura de esta comprensión profunda que hoy requieren nuestros alumnos y alumnas. Y una de las respuestas seguramente conocida tiene que ver con incorporar el método del aprendizaje basado en proyectos, llamado genéricamente como ABP, y a mí me gusta tener presente que esa P puede ser entendida como proyecto, pregunta o pensamiento, ¿no? Un tipo de aprendizaje que ya no tenga que ver con la exposición, la repetición,
imitación o la copia, sino que tenga que ver básicamente con la creación, con el aprendizaje activo. Y este aprendizaje activo, ¿para hacer qué? ¿Cómo llevamos adelante un aprendizaje basado en un proyecto? Un aprendizaje basado en el pensamiento. Bueno, y hay algunos pasos a tener claramente en cuenta cuando queremos desarrollar un aprendizaje de este tipo en las aulas. Lo primero que les podemos proponer es una pregunta guía, algo que tengan que investigar. Y acá ya partimos de esta famosa pedagogía de la pregunta. El ADP supone que el docente invite a los alumnos y alumnas a investigar por ellos mismos, a buscar respuestas que no van a ser fácilmente otorgadas por los docentes. Estas preguntas van a ser buscadas, estas respuestas en realidad, van a ser buscadas a la pregunta guía o la pregunta inicial a partir de la construcción de equipos cooperativos. Si algo sabemos hoy a partir del aporte de la neurociencia, y ya lo habían dicho muchos teóricos anteriormente, como Vygotsky, por ejemplo, la importancia del trabajo con el otro. En el ABP va a ser significativo que esta búsqueda de elaboración de proyectos sea de la mano del otro. El trabajo en equipo, ¿para qué? Para poder construir una respuesta alternativa a esa pregunta ofrecida. Otro punto tiene que ver con definir el producto final de cómo se va a presentar. Por ejemplo, si vamos a plantear una pregunta guía de cómo podríamos en Argentina superar el problema de la plusvalía. Bien, esa es una pregunta que para poder contestarla, nuestros alumnos y alumnas deberían buscar, investigar, ¿por qué no en redes sociales? ¿Por qué no en internet? Definir el producto final sería de qué manera van a exponer eso que investigan. El producto final podría ser una presentación digital, podría ser un audio, un podcast, un PowerPoint, algo más creativo, en grados medios o más pequeños, una maqueta. A eso se refiere con definir el producto. Buscar la información para resolver esa pregunta guía, elaborar el producto final y finalmente una presentación de. ¿Por qué este tipo de medios, este tipo de métodos pedagógicos o métodos didácticos en realidad apuntan al profesor que queremos ser? Porque responden a la búsqueda y la consecución de un aprendizaje que se basa ya no en respuestas, sino en la búsqueda de preguntas interesantes y motivadoras. Y por sobre todas las cosas, porque despuntan la comprensión de los aprendizajes buscados. Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de pensar en este nuevo docente que requiere el mundo de hoy, tiene que ver con enseñar a pensar, la estrategia didáctica tendiente al enseñar a pensar. Y estos autores que se señalaba anteriormente formaron parte de lo que se dio en llamar el Proyecto Cero de Harvard. Hablaron de algunas características muy claras para lograr este enseñar a pensar. Uno tiene que ver con lograr que nuestros alumnos y alumnas visibilicen el pensamiento, que vean eso que piensan. ¿Por qué? Porque como sabemos, el pensamiento es invisible. El resto de las cosas que nosotros procuramos enseñarle a nuestros alumnos y alumnas en el aula son fácilmente detectables por los sentidos. Si yo le quiero enseñar a sumar, puedo mostrarle objetos que se suman. Si yo quiero enseñarle a nuestros alumnos a hablar, el alumno a escribir algo hablado, el alumno puede visualizar lo que escribe y detectar si logró escribir bien o no lo logró. Si tiene que relatar un proceso biológico, en su relato el alumno puede verificar si logró o no el relato. No obstante, el pensamiento es algo que no puede verificarse fácilmente con los sentidos. Entonces, visibilizar el pensamiento, hacerlo notorio, que nuestros alumnos y alumnas puedan ver si pensaron correctamente o no, va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo del enseñar a pensar. Por otro lado, usar lenguaje de pensamiento, nombrar cada una de estas capacidades cognitivas,
cada uno de estos hábitos de mente, mencionar cuando están comparando, hipotetizando, sintetizando, opinando, ponerle nombre a cada una de esas capacidades que nuestros alumnos deben desarrollar, va a facilitar la posibilidad de que repliquen ese tipo de pensamiento en nuevas circunstancias. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay una herramienta probada por la evidencia que permite el desarrollo de didácticas destinadas especialmente a enseñar a pensar. Son las llamadas rutinas de pensamiento. ¿Y qué es una rutina de pensamiento? Bueno, una rutina de pensamiento son estructuras gráficas, marcos, soportes gráficos, como pueden ser cuadros, ahora en la próxima diapositiva los vamos a ver con mayor claridad. Son estructuras gráficas prediseñadas que permiten visibilizar el pensamiento, es decir, permiten a los alumnos ver el tipo de pensamiento que realizaron para llenar esa estructura, que por lo tanto facilitan la comprensión profunda y que van a estar realizadas especialmente mediante un trabajo cooperativo. Pero para entender mejor esto, yo sí las invito a ver ejemplos de estas rutinas de pensamiento. Estos son recursos didácticos fácilmente buscables en la web. Quienes no los conozcan, invito a googlear el concepto de rutina de pensamiento y tomarlas como herramienta didáctica probada, evidenciada y sumamente eficiente a la hora de desarrollar el pensamiento que nuestros alumnos y alumnas necesitan en el mundo de hoy. Una de esas rutinas, por ejemplo, es Veo, Pienso, Me Pregunto, esta que aparece acá, donde invitamos a nuestros grupos a, mirando, visualizando una imagen, describir en la primera columna aquello que ven con claridad, sin apostar, en este caso, a opiniones personales o a conexiones. ¿Para qué? Para que puedan tomar la evidencia tal como viene del objeto en un primer momento. En la segunda instancia, los alumnos tienen que pensar, tienen que conectar eso que vieron con lo que saben, con lo que lo pueden relacionar, con aquello que les sugiere la imagen. Y en una tercera instancia, preguntarse aquello que les dispare el pensamiento, esta imagen. Esta es una rutina de pensamiento que sirve especialmente para entrar en tema, por ejemplo, para plantear inquietudes, para promover la motivación, si queremos dar algún tema de ciencias, si quisiéramos empezar a dar un momento histórico, podríamos mostrarles una imagen y convocar a este tipo de hábitos de mente. Otra rutina muy, muy interesante puede llegar a ser esta que permite comparar, compara y contrasta. Facilita la comparación entre dos conceptos de la misma naturaleza, porque los alumnos deben describir las cualidades de un objeto, las cualidades del otro, y colocar en qué se asemejan y en qué se diferencian los objetos comparados. Esta es otra rutina de pensamiento que permite la resolución de determinado problema para esto que hablábamos previamente, que es el aprendizaje basado en proyectos. Se establece el problema, se invita a que piensen distintas soluciones posibles y luego se los invita a debatir entre las soluciones que pensaron creativamente, acá se convoca la creatividad, y se elige la mejor solución pensada. Finalmente, de estas hay múltiples ejemplos, finalmente tomo como ejemplo esta que para mí es la rutina 3-2-1 puente, que para mí es una rutina ideal porque requiere distintos tipos de destrezas cognitivas, en las que tocando un tema puntual, se convoca a los alumnos a pensar lo mismo en dos momentos distintos de la clase o de la secuencia didáctica. En un antes, en un primer momento, se les propone un tema particular, por ejemplo, metamorfosis, la metamorfosis de algún ser vivo, y se les pide, antes de hablar del tema, que lo relacionen con 3 ideas o con 3 palabras que a ellos les sugiere ese concepto,
que planteen 2 preguntas que les sugiere ese concepto, y que hagan una imagen o una metáfora con la que los relacionen. Este sería el puente. En el momento del puente, lo que hace el docente es ayudar a construir el concepto, ya haciendo una exposición o una búsqueda de información. El momento del puente es el momento donde los alumnos y alumnas se conectan con la información. El momento del antes y del después es el momento donde procuran conectar, comprender en profundidad esa información recibida. Después de recibir la información, se los invita a pensar ahora otras nuevas 3 ideas, otras nuevas 3 palabras para hacer conexiones, otras nuevas 2 preguntas para invitar a hacer cuestionamientos y a ir más allá de la información, y una metáfora que permita comparar con el concepto. Entonces acá estamos favoreciendo también la llamada metacognición, la búsqueda y el reconocimiento de qué sé y qué no sé antes y después de determinado proceso. Esto es como para hacer una presentación general de un recurso que propone una didáctica innovadora a esto que estamos procurando alcanzar, que es el aprendizaje para la comprensión, para seguir indagando sin duda y seguir buscando recursos. Y finalmente, llegamos a otra de las cuestiones que son claramente para revisar en esta necesidad de un docente nuevo, y tiene que ver con la forma en que evaluamos. Si aprender hoy supone otra cosa porque la información está al alcance de la mano y estamos buscando una habilidad cognitiva superior, y enseñar requiere ahora una dimensión mucho más activa de los alumnos y un docente que se convierte en un líder guía más que en un expositor, entonces evaluar también debe ser resignificado. Muchas veces los docentes escuchamos hablar y tenemos presente la diferencia entre una evaluación sumativa y una formativa. La dimensión sumativa de la evaluación tiene que ver con evaluar para calificar. Evaluar para identificar si un alumno y alumna aprobó, no aprobó, logró pasar esa materia, ese curso. En tanto, cuando hablamos de evaluación formativa, nos estamos refiriendo a una dimensión de la evaluación que apunta a tomar a la evaluación como recurso de aprendizaje. La evaluación acá se vuelve un mecanismo para aprender más y mejor. Se trata de invitar a convertir este momento de evaluación en ese momento de análisis para ver qué se aprendió, qué no se aprendió y por sobre todas las cosas, cómo se puede mejorar eso que está faltando. Pero para lograr esta nueva dimensión de la evaluación, entendida como formativa, va a ser nuevamente hacer hincapié en esto de desproblematizar el error. Hoy sabemos que el error, el olvido, son requisitos fundamentales para que se generen las conexiones sinápticas que hacen a la base del aprendizaje. Entonces, entender que el aprendizaje es una construcción continua y que depende de cada uno, es requisito para empezar a desproblematizar. El docente tiene en esta nueva identidad que comprender que equivocarse es parte del proceso. Sin duda, quien se equivoca puede recablear esa sinapsis que construyó en el aprendizaje y construir un aprendizaje más certero. Es importante en esta nueva evaluación formativa hacer mucho más hincapié en el rol del docente que retroalimenta. La evaluación ya no debe concebirse únicamente para poner una nota, sino tomar esa evaluación como una herramienta para retroalimentar, es decir, manifestar qué cosas no estuvieron del todo bien y por sobre todo ofrecer una guía, una recomendación, un aporte para ver de qué manera nuestro alumno y alumna puede mejorar ese aspecto aún no aprendido. Porque esta retroalimentación va a estar fomentando la famosa metacognición, esta habilidad cognitiva superior, esta función ejecutiva tan importante que es la capacidad de reconocer cómo aprendemos, en este caso cómo aprende cada uno de nuestros alumnos y alumnas,
y qué características tiene su propio aprendizaje para poder monitorear y gestionar mejor su aprendizaje. Un alumno aprende a monitorear y a gestionar mejor su aprendizaje cuando recibe una retroalimentación enriquecedora, cuando esa evaluación está generada para evidenciar aquello que aún no se logró y ver cómo puede lograrse mejor. Esta es una potencialidad que logran las rutinas de pensamiento, porque al permitir visualizar el tipo de habilidad cognitiva que está desarrollando el alumno que compara, el alumno que resuelve un problema, el alumno que conecta y se pregunta nuevas cosas. En estos casos, con estas expresiones gráficas, los alumnos pueden visualizar el tipo de pensamiento que realizaron, pueden visualizar si el pensamiento fue eficiente, y en todo caso aprenden a replicar el tipo de pensamiento para nuevas circunstancias, para nuevas oportunidades que los requieran tal tipo de aprendizaje cognitivo.